vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada al estudio de funciones. Por un lado, el signo de la función derivada nos indica el crecimiento o decrecimiento de la función original, es decir, de la función sin derivada. Por ejemplo, acá tenemos una función x cuadrado menos 4x más 4, cuya gráfica vemos acá a la izquierda. ¿Qué pasa con el crecimiento o decrecimiento? Que lo podemos ver gráficamente. Podemos visualizar que la función decrece en el intervalo de menos infinito a 2. Y vemos además que la función crece en el intervalo de 2 a infinito. ¿Qué pasa con la derivada de esta función? Si yo calculo la derivada, por ejemplo, en 0, en x igual a 0, ¿cómo puedo visualizar gráficamente cuál va a ser por lo menos el signo de la derivada? La derivada en este punto, en 0. Bueno, a ver, me paro en la gráfica de la función. Es el punto 0,4. Bien, este es el punto de la gráfica de la función que corresponde a x igual a 0. ¿Qué pasa con el signo de la derivada en este punto? Recuerdo que la derivada me brinda la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo será la recta tangente en este punto? En x, en el punto 0,4. ¿Cuál será la pendiente de la recta tangente? Bueno, va a ser una recta que lo veo claramente, la tangente va a ser una recta decreciente. Por lo tanto, va a tener una pendiente negativa. ¿Sí? El signo de la derivada en este punto va a ser negativo. Y eso tiene que ver con que la función es decreciente en ese punto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, calculo la derivada en x igual a 1? Su recta tangente también es decreciente y también me va a dar negativa la derivada. Pero ¿qué pasa si calculo la derivada en 3? Bueno, voy a tener una tangente creciente en este punto, ¿sí? Así que va a ser positiva la derivada, el signo de la derivada. Y si la calculo en x igual a 4, acá la recta tangente también va a ser creciente, por lo que su signo va a ser positivo. Bueno, eso gráficamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer el estudio analíticamente, ¿sí? Desde el registro algebraico? Bueno, como lo que decimos es que tenemos que estudiar el signo de la función derivada, en principio entonces vamos a calcular la función derivada, que es en este caso 2x menos 4. ¿Cómo hago para estudiar el signo de la función derivada? Bueno, la función derivada es una función que como tal el estudio del signo lo podemos realizar como ya sabemos. ¿Cómo hago el estudio del signo? Bueno, tengo que primero ver en qué puntos la derivada se anula o vale 0. Es decir, igualo a la función derivada a 0 y resuelvo esta ecuación. Esta ecuación se satisface si y solo si x es igual a 2. Cuando reemplazo acá por 2, la derivada vale 0. Lo que tengo que hacer es despejar la x en esta ecuación. Bueno, ¿qué significa en x igual a 2? La derivada es 0. Quiere decir que la tangente en este punto, en x igual a 2, la tangente tiene pendiente 0. Es una tangente horizontal. Bueno, ¿para qué me sirve este punto? Lo que hago ahora es graficar el dominio de la función y marcar este punto, x igual a 2, donde la derivada se anula. Y lo que hacemos ahora es estudiar el signo de la función derivada en los intervalos en que quedó dividido el dominio. De menos infinito a 2 es un intervalo y de 2 a infinito. ¿Cómo hago para estudiar el signo? Bien, en cada uno de estos intervalos elijo un punto interior, por ejemplo acá en el intervalo menos infinito 2 puedo elegir el punto 0, lo reemplazo en la función derivada y me fijo qué signo tiene. Si a la x la reemplazo por 0, me da 2 por 0, 0, menos 4, un número negativo. Entonces, en todo este intervalo de menos infinito a 2,
la función derivada tiene signo negativo. No necesito calcularlo en otro punto, basta con que lo haga en uno solo. En todo este intervalo la derivada es negativa. Eso lo habíamos visto, tiene que ver con que la función es decreciente, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que no tengo el gráfico, lo puedo ver analíticamente. ¿Y qué pasa en el otro intervalo, de 2 a infinito? Reemplazo, por ejemplo, por 3. Lo reemplazo en la x, en la función derivada, y hago la cuenta. 2 por 3, 6, menos 4, 2, positivo. Quiere decir que en todo el intervalo 2 a infinito, la función derivada tiene signo positivo. Eso quiere decir que la función es creciente. Eso lo vemos gráficamente. Bueno, entonces, recordamos, el signo, acá lo marcamos, negativo en este intervalo y positivo en este de la derivada, me indican decrecimiento y crecimiento de la función original. Y acá entonces tenemos la respuesta que se nos está pidiendo. Crecimiento y decrecimiento, los intervalos de esta función.